dentro de su sílabus, en realidad no aparece sarcopenia en ninguna parte. Es una omisión que hay ahí. En realidad, sarcopenia es uno de los temas más importantes durante el curso de la geriatría, ¿no? Entonces es considerado como un síndrome geriátrico, en otros lo consideran solamente como un factor de riesgo de fragilidad, pero en realidad es un tema muy importante, que no debería pasar desapercibido, ¿ya? Y que lo van a escuchar, lo van a leer, lo van a ver en cualquier capítulo o en cualquier tema que vean acerca del adulto mayor. Entonces sí tienen que saber qué es sarcopenia y lo más importante relacionado a sarcopenia. Entonces, este tercer módulo, dentro de la primera parte, tiene fragilidad. Antes de entrar a fragilidad, necesito que entiendan bien qué es sarcopenia. Luego, en la siguiente hora, vamos a ver fragilidad. La otra parte de la unidad están los síndromes geriátricos, ¿ya? Entonces, actualmente se consideran síndromes geriátricos, hay como 10 más o menos. Yo los he dividido para que ustedes los puedan presentar en exposiciones. Ahora, entiendo que tienen varias clases, están haciendo varios exámenes de varias clases de otros cursos. Entonces, en la otra unidad, en la 4, es todo lo relacionado a enfermedades. En su sílabus está osteoartrosis, aterosclerosis, está neumopatías en el adulto mayor, cosas así. Entonces, yo conversé para tocar sobre todo temas que sean relevantes para ustedes. ¿En qué aspecto? Si bien es cierto, por ejemplo, osteoartrosis, hay que ver osteoporosis y hay que ver artrosis. Es mucho más importante para ustedes, por ejemplo, hipertensión, cómo es el manejo y cuáles son los criterios diagnósticos en el adulto mayor. Hipertensión y diabetes son las enfermedades más prevalentes. Entonces, sí o sí tienen que saber, no es lo mismo en la persona adulta joven, ¿no? Entonces, eso. Después, ya, hay otro que en la cuarta unidad hay otra parte que es infecciones más frecuentes en el adulto mayor. Ya hay dos importantes: neumonía y infección urinaria, esas dos. También está otro tema que es cáncer en el adulto mayor y el envejecimiento en el cáncer. Entonces ahí sobre todo hay que tocar las patologías más prevalentes, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, y en las hematopoyéticas hay que tocar leucemia, sobre todo mieloide crónica, mieloide aguda, linfoma y mieloma múltiple, que son las entidades más frecuentes en el adulto mayor. Entonces, eso, y en enfermedades respiratorias, EPOC, EPID y asma, pero con los criterios de la guía, puede ser del DINA o del GOLD, pero en la parte que está adulto mayor, ¿ya? Entonces, les estoy explicando eso porque ustedes son bastantes. En mi lista, más o menos, hay un promedio de como 84 personas. De los 84 que están viniendo frecuente a las clases, hay como 76 más o menos. El resto han venido algunos han venido a una clase, el resto no han venido a las demás clases, bueno, no sé. Entonces, lo que he hecho es, para no sobrecargarlos, es dividir los síndromes geriátricos en 11 síndromes geriátricos y las patologías en 9. Entonces van a haber 20 grupos. Cada grupo va a ser de 4 personas y las 4 personas van a exponer, ¿ya? Entonces, cuando hagamos las próximas 3 clases, vamos a hacer síndromes geriátricos. Entonces, cuando les toque exponer, van a dividirse la exposición en las 4 personas. La persona que ese día no viene o no está, así haya hecho, me digan que haya trabajado, se considera como que no realizó la actividad, ¿ya? Entonces, pero los 4 tienen que estar, 4 personas de cada grupo. Habrá grupos en los que hay de repente, si finalmente son más de 80, habrá 1 o 2 grupos de 5. Pero no puede haber 10 grupos de 5 y el resto grupos de 3, no. Tiene que ser la mayoría de grupos de 4. Excepcionalmente, de repente, 1 o 2 grupos de 5, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces, las próximas 3 clases, que son síndromes geriátricos, van a exponer los 11 primeros grupos, y los 9 siguientes expondrán en las otras siguientes clases ya patologías como tal, de tal forma que no tengan que preparar dobles exposiciones y bueno, tengan que para que puedan estudiar, ¿ya? Pero igual tienen que leer todo, tienen que estar repasando. Ahí justo estaba revisando con su delegado y sus exámenes los han puesto para octubre,
para noviembre. Entonces, realmente eso para ustedes es más complicado porque es como que volver a repasar todo. Entonces, a ver, conversen bien, vean si es que les conviene de repente adelantar sus exámenes. Igual yo termino de darles la unidad y automáticamente hago el examen y se lo paso a la secretaria de docencia. Entonces ustedes sí pueden acceder a dar el examen antes, ¿no? Es cuestión de que coordinen, ¿ya? Entonces, lo otro que le estaba mencionando también a su coordinador es que hay una clase que está programada para octubre, me parece, y yo hablé con la oficina de docencia para ver si se podía hacer la clase ahora en septiembre, pero de repente una tarde-noche. Entonces, viendo con su delegado, hay un día que es el miércoles 24 de septiembre, que en la tarde su horario no tiene nada, está libre. Entonces, de repente ese día podemos hacer la clase, ya coordina con su delegado, y se puede ser, yo puedo darla a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 que podemos iniciar y lo podemos extender hasta las 9, no sé, de la noche, ¿ya? Pero a ver, coordinen en qué horario la mayoría sería más fácil para las 4 porque ya vamos a... Ajá, ya sé que llegan a su casa y todo. ¿Ya? Entonces, terminando la clase, ahora mañana le voy a pasar el PDF a su delegado con los 9 temas de síndrome, 11 temas de síndromes geriátricos y 9 patologías para que ustedes hagan un sorteo y de acuerdo a eso ya sepan cuándo les va a tocar esto. ¿Ya? Ya hacemos el cronograma para las exposiciones. ¿Ya? Ahora, con el tema de las asistencias, hay días que yo le he dado una hoja a Esteban y él ha pasado la hoja y ustedes se han apuntado. Entonces, hay otros días que yo he llamado al inicio y yo también he llamado al final, porque a la hora del break me he dado cuenta que se han ido más del 50%. Entonces, los que se han ido y yo he vuelto a llamar y no estaban, les han puesto falta. Igual yo le he explicado eso a la señorita de docencia. ¿Ya? Entonces, ahorita yo no voy a llamar lista para pasar la hojita. Pero ya sea a mitad de clase o a final, yo voy a volver a llamar con la lista que me ha pasado. Y los que no estén significa que falta porque no están. ¿Ya? Entonces hoy día me ha explicado Esteban de que han tenido su horario un poco complicado y han almorzado tarde y eso, ¿no? Entonces por eso estoy empezando un poquito más tarde para darles tiempo de llegar, ¿ya? Pero es importante, recuerden, acá no hay niños, todos son adultos. Entonces la responsabilidad de ustedes de venir, de estudiar, de aplicarse a las cosas, ahora en el momento que tienen tiempo para eso. Más adelante entran a su internado, no hay tiempo para nada. Y ahí solamente van a darse cuenta que van a fijar en los pacientes lo que hayan aprendido siendo estudiantes. Y es leer rápido y ya. Pero si no han estudiado bien, si no tienen una buena base siendo estudiantes, cuando llegan al internado se les va a complicar un montón. Más que tengan que prepararse para el examen del ENAM, peor. Entonces, yo les digo, porque yo tengo alumnos internos en el hospital, internos también en esta universidad, y entonces se complican un montón, tienen problemas porque en las tardes tienen que hacer las historias clínicas, los ingresos no hacen, se les acumula, más que tienen que venir a sus tienen clases virtuales, tienen clases presenciales para el ENAM, y es un mundo. Entonces no pueden leer todo, tienen que preparar exposiciones, presentar casos clínicos en el servicio, y a veces no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Entonces, este es el momento que ustedes tienen para fijar bien sus conocimientos y hacer buen cimiento para su internado. Y ahí no van a tener mucho tiempo, ¿ya? Ya su lectura tiene que ser otra en el internado, ya no pueden ser cosas de cursos básicos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que preocuparse ahora por estudiar y hacer bien sus cimientos, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, vamos a empezar con sarcopenia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? He notado que en el segundo examen tienen preguntas del primero. Entonces, ¿va a seguir así? Sí, así es el requerimiento que su escuela manda. O sea, que el examen sean 20 preguntas de la unidad y 5 de la anterior. Me parece que ahora en el siguiente son 5 de la primera unidad y 5 de la segunda unidad. ¿A ustedes no les han dicho eso? Tampoco tenemos las claves del examen. No, es que yo no les voy a dar las claves del examen. Voy a dar una réplica y les voy a explicar, ¿no? Pero no es que se les va a entregar las claves del examen. ¿Ya? Ya, entonces, en la siguiente clase, antes de empezar, ahí discutimos el examen anterior. ¿Ya? Ya. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Ya, ahí Esteban va a ir pasándole la hojita para que apunte su asistencia.
Ya, entonces, a ver, sarcopenia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez este término? Sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? ¿Qué han escuchado? La pérdida de la masa muscular. Pérdida de la masa muscular. ¿Qué más? Que pone en riesgo. Pérdida de la fuerza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya es un riesgo para presentar caídas, predispone a eventos adversos, ¿sí? A mayores complicaciones, ¿sí? ¿Qué más? Los pacientes postrados, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes han hecho algún examen para ver cuánta fuerza muscular tiene en la mano, en la prensión? Sí. O sea, la resistencia. Ya. Hay un aparatito, una herramienta que sirve para eso, que se llama dinamómetro. No sé si lo habrán visto. En el que se aprieta y ahí sale la cantidad de fuerza que tenemos. Y ese dinamómetro tiene índices o rangos. ¿Ya? Entonces, dependiendo mucho de a qué grupo vamos a evaluar, edad, sexo, índice de masa corporal. Antes era muy como que sarcopenia igual, menos masa muscular, nada más. Pero ahora ese término ha evolucionado, no solamente es pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, como van a ver ahí en el dibujo, miren, esto es una persona de más o menos 22 años, a este lado. Ven su masa muscular, todo lo rojito es la masa muscular, al centro es el hueso y alrededor lo amarillo es la grasa. Más o menos, si hacemos un corte, más o menos así se ve en la composición del brazo. ¿Ya? Entonces, miren la cantidad de masa muscular en esta persona, que no es que haga un montón de ejercicio, es una persona de 20 y tantos años. Miren al otro extremo, el adulto mayor, hacen un corte también y miren la masa muscular, la cantidad de masa muscular que hay. La diferencia es notoria. ¿Ya? Estos son los dos extremos. ¿Ya? Entonces, esta sarcopenia va a ser esa pérdida de masa muscular relacional al envejecimiento. Eso es lo que ahora se llama sarcopenia primaria. La sarcopenia primaria es cuando nosotros perdemos masa muscular en relación al envejecimiento. ¿A partir de qué edad empezamos a perder masa muscular? 40. A partir de los 40. Actualmente ya hay revisiones que dicen que a partir de los 35 años ya empezamos a perder masa muscular. ¿Ya? Eso es sarcopenia primaria. Hay otro término que es sarcopenia secundaria. Ahora, ¿por qué se habla de sarcopenia secundaria? Por ejemplo, ustedes, ahorita, 20 y tantos años, no tienen pérdida relacionada al envejecimiento, pero los operan, un accidente, una fractura, que eso es lo más una práctica. Sí. Están enyesados, ¿no? Ahí Todo se pierde. 1 o 2 meses. ¿Cómo ven el cambio en su pierna? Sí, una flaquita, digo. Baja la cantidad de músculo, ¿por qué? Se atrofian, pierden masa, porque no hay movilidad, ¿cierto? Los postrados también serían. Así es, ¿no? Entonces, ¿sí qué pasa ahí? Ahí no es por el envejecimiento, ahí es secundario a un evento, ¿no? Entonces, esa es sarcopenia secundaria. ¿Ya? Entonces, sarcopenia primaria relacionada al envejecimiento, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Sarcopenia secundaria es otra entidad. También es pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, pérdida de rendimiento físico, pero asociado a un evento. ¿No? Entonces, actualmente la sarcopenia ya no solo está enfocada en ver cuánto de masa muscular o pérdida de masa muscular hay. Está enfocado también en fuerza y en rendimiento físico. ¿Qué quiere decir eso? Esta sarcopenia o esta pérdida de masa muscular, ¿cómo repercute para hacer mi actividad? Entonces, puedo caminar normal, puedo correr, puedo hacer ejercicio físico, puedo salir a la calle, puedo hacer mis actividades o no. Puedo subir 10 escaleras, puedo caminar 10 cuadras o no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, no solamente ya masa, ya recuerden, masa, fuerza y rendimiento físico. Es ahora cómo se ve la sarcopenia. El término ha ido evolucionando, más o menos el término empezó a verse en los años 90, más o menos. De ahí el término en el que solo se hablaba de pérdida de masa muscular. Ya en el año 2000, que empiezan los primeros consensos, en 2010, que se reúne por primera vez, hay dos grupos fuertes en relación al trabajo sarcopénico, el grupo europeo y el grupo asiático. Entonces el término ha evolucionado porque en el 2010 se reúne el grupo europeo
hacen todo su generan un fluxograma de diagnóstico para la sarcopenia y dan indicaciones de intervención, lo más importante es la dieta, el ejercicio, todo, pero enfocado a qué tipo de adultos mayores europeos. ¿Cómo es el performance de una persona europea? Alta, mínimo 1,70 m. ¿Cómo es? Claro, mayor masa muscular, mayor complejidad. ¿Cómo es una persona asiática? Es claro. Baja y delgada, ¿cierto? Entonces el grupo asiático se reunió y dijo, nosotros no podemos evaluar a nuestros pacientes en relación a un performance de una persona europea. Entonces hicieron su propio consenso y sacaron sus propias directivas. Se guiaron mucho de la forma como se podía diagnosticar, pero no generaron los mismos índices ni los mismos criterios para sus pacientes, que es lo que idealmente debería hacerse en todo el mundo. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica no. Entonces, actualmente, para evaluar sarcopenia, uno es hacer un screening, luego, que eso nos dice si hay sospecha o no de sarcopenia, luego ya se hace el diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, y luego se confirma la severidad de la sarcopenia. Actualmente estamos en eso. Entonces, para hacer la primera parte, que es el screening, hay un montón de escalas. La que más se utiliza es el SARC-F, que es una escala subjetiva, porque es el reporte que el paciente nos dice de 5 preguntas que le hacemos. Por ejemplo, lo bueno es que actualmente hace poco, será un par de meses, México tiene el Instituto Subirán, que es el Instituto de Nutrición que hace un montón de investigación, hizo y aplicó esta escala SARC-F y la ha validado en pacientes de México. Es una escala validada en gente latinoamericana, en adultos mayores latinoamericanos. Por ejemplo, esa sí es una escala que nosotros podíamos utilizar porque el performance de una persona de México es mucho más parecida a de nosotros que comparándonos con alguien de Asia o con alguien de Perú. Por ejemplo, si en ese rango está. Entonces, el tema de la sarcopenia está avanzando muy rápido, hay cada vez mayores estudios. En Perú hay estudios de la Universidad de Cayetano, de la Universidad de San Martín, que tienen sus centros de investigación del envejecimiento, han hecho bastantes estudios relacionados a eso. Entonces, como se dan cuenta en la parte de arriba, miren, es el músculo bíceps. Si hacemos un corte, ¿cómo está? A de arriba está a los 40 años. En realidad, eso de 40 años es una persona que hace ejercicio físico. Recuerden, no es lo mismo actividad física que ejercicio físico. Actividad física es lo que hacemos ahorita: salir, caminar, comer y movernos en la calle. Eso es actividad. Ejercicio es hacer generalmente fuerza. Ejercicios de fuerza. Esos son los tipos. Entonces, miren, acá hay 3 adultos mayores. ¿Cuál de ellos les parece que tiene sarcopenia? Pérdida de masa muscular. La primera imagen, ¿qué les parece? Es un señor que ve que está con su bastón y por lo que se ve hay dificultad para sentarse y para pararse, ¿no? ¿Tendrá sarcopenia? Sí, probablemente sí, ¿no? Porque si estamos hablando de que ya no solamente es pérdida de la fuerza, de la masa, sino cómo repercute, entonces probablemente su rendimiento físico no va a ser igual que el de nosotros. Probablemente haya sarcopenia, probablemente. En el segundo, probablemente, ¿no? No sabemos, probablemente. Y en el último, también está con bastante, ya es una. ¿qué les parece? Y aparte, no, pero está gordito. No tiene, imagínense, olvídense de las patologías. Solo observenlo nada más. ¿Qué les parece el tercero? ¿Hay sarcopenia o no hay sarcopenia? Aparentemente no. Aparentemente no. ¿Por qué no? O sea, porque está gordito. Puede ser que tenga más grasa que músculo, ya. Tiene algo que lo apoye, tiene un bastón, ¿no? Probablemente sea sarcopenia, ¿no? Ya. Entonces, tienen que entender algo. No se pueden dejar llevar por cómo se ve la persona, ¿ya? Existe un nuevo término, no tan nuevo, diría como unos 5 a 7 años, pero que está siendo el que ahorita está ganando más protagonismo a todos, y es la obesidad sarcopénica. Son esas personas que se ven robustas aparentemente, pero que sí hacemos una evaluación con un DEXA, que es el examen que confirma, vemos que la distribución de grasa es mayor que la distribución del músculo. Entonces son esas personas que, como ustedes ven ahí, necesitan bastón para caminar. Si ustedes dicen, pero si tiene buena masa muscular en los cuádriceps, aparentemente tiene buena masa
muscular en el cuádriceps, ¿cómo va a tener dificultad para caminar? Porque hay más grasa en el músculo. ¿Ah? Entonces, obesidad sarcopénica es un término que van a ver un montón, que van a escuchar un montón. Y ustedes como, bueno, van a hacer su internado, residentado dentro de unos 3, 4, 5 años, van a ver mucho más de obesidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será importante estudiar la sarcopenia? ¿Por qué es importante que ustedes sepan qué cosa es sarcopenia? Al menos tener una idea de cómo se evalúa, cómo se diagnostica, qué hacer si diagnostico, a quién le tengo que enviar, a quién, qué médico se encarga, cómo es todo el proceso. Tienen que saber sí. ¿Por qué? La sarcopenia, ¿por qué es importante? Porque aumenta el riesgo de qué? De caídas, ¿no? Y las caídas es un síndrome geriátrico que aumenta el riesgo exactamente. En las fracturas, en muchos eventos y complicaciones de un adulto mayor. Y lo otro es producir dependencia, ¿no? Entonces, cada vez que hay sarcopenia y esto repercute en la movilidad, se genera un síndrome geriátrico también, que es, bueno, anteriormente conocido como inmovilidad, pero que ya desde el año 2004 ya no se dice inmovilidad, sino dismovilidad, que es la dificultad para caminar de forma adecuada, ¿no? Para movilizarse de forma fisiológica adecuada. Entonces, todo esto va a producir riesgo para qué? La sarcopenia es uno de los principales puntos de riesgo que es importante identificarlo porque condiciona la fragilidad. ¿No? Entonces, no podemos hablar de fragilidad ni vamos a entender fragilidad si primero no entendemos qué es sarcopenia. ¿No? Y la fragilidad, de la mano con la sarcopenia, mayor riesgo de discapacidad y menor calidad de vida. ¿No? Entonces, por eso es la importancia de saber qué es sarcopenia y cómo manejarlo. ¿Van a existir factores de riesgo? Sí, van a existir factores de riesgo. Aquí, en esta tablita, están los factores de riesgo en relación al mayor hacia el menor. Entonces, el principal factor de riesgo, ¿cuál va a ser? El envejecimiento, ¿no? Pues, lamentablemente, la pérdida de masa muscular es inherente al proceso de envejecimiento. Sí o sí va a existir pérdida de masa muscular, pero no significa que todos los adultos mayores van a tener sarcopenia, ¿no? Van a perder masa, sí, pero algunos repercutirán en algunos otros. Entonces, por eso es importante. El tiempo te lo pierdes. Claro, o sea, el tiempo, no solamente eso, sino las intervenciones que se vayan a realizar. Les voy a mostrar. Lo segundo es el sedentarismo. ¿Ya? Entonces, esa idea de que conforme van envejeciendo las personas o los adultos mayores, sobre todo a partir de los 70 años, no, si ya estás sentado todo el día en el sillón, está bien, ¿no? No te muevas, no subas las escaleras porque te vas a caer. No vayas al mercado porque te puedes caer. No vayas, no hagas, no te movilices. Y al final lo que hacen la mayoría de cuidadores es reemplazar y hacer todas las actividades que normalmente hacen la adulto mayor, ¿no? Si de por sí no hay cultura para hacer ejercicio, imagínense, limitar aún más la actividad es mucho más el riesgo. Entonces, ¿cuál es el segundo factor? El sedentarismo, ¿no? Tercer factor, la malnutrición. ¿A qué le vamos a llamar malnutrición? Ya lo vamos a desarrollar en otra clase de forma más amplia, pero de por sí la malnutrición, ¿en qué se relaciona el adulto mayor? El adulto mayor, si se van a dar cuenta, conforme va pasando el tiempo, come menos, ¿no? Encima, come menos ¿por qué? Por todas las cosas que hemos visto en fisiología del envejecimiento. La boca. ¿Qué pasa con la boca? La dentadura. La dentadura. Pérdida de papilas gustativas. Pérdida, atrofia de las papilas gustativas. ¿Qué más? Cambian los sabores de los alimentos. Tienen a veces el esófago. Todas esas cosas. Entonces, a veces nosotros, muchos de los cuidadores, le dicen, ¿no? Ya, le sirven igual que a todos los miembros de la familia, misma cantidad, ¿no? Y a veces no comen solo un poquito, no quieren comer más y así llenaron, ¿no? Entonces uno a veces les exige, pero realmente no comprende todos los cambios que de por sí tienen solamente mirando la boca. Después de todo el tracto gastrointestinal tienen muchos más cambios, ¿ya? ¿Y cómo determinamos la cantidad adecuada que debería tener? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer y que hay que generar intervención para eso. Necesitamos una evaluación especial, ya no es tan al azar. Lo mínimo que debemos hacer es los requerimientos diarios que deberían consumir en cuestión de calorías y de gramos de proteína. Ya lo vamos a revisar, ¿ya?
Entonces, principal factor, el tercer factor más importante, malnutrición. ¿Ah? Lo otro, que nosotros se van a dar cuenta y están acostumbrados. A todos los adultos mayores les encanta ir a hacer su chequeo general. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta hacerse? Colesterol, triglicéridos. Así, glucosa. Ya, colesterol, triglicéridos, ¿cuánto es el rango máximo? 150, ¿no? Ya, sale 200. ¿Y qué le dice normalmente su médico de cabecera? Hay que bajar. ¿Qué hace? No comas. Dieta. No ¿No? comas. La dieta de los no. carbohidratos. La dieta de los no. No esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Al final el paciente, ¿qué le dice? ¿Qué voy a comer entonces? No, ya, no comas. El paciente que entiende que tiene que comer menos. Entonces, ¿qué hacen? Dietas restrictivas. No solamente se baja la harina, no se baja la fritura. ¿Qué se baja? Se baja todo. ¿Y qué pierde más? Más pierde. Entonces es importante que entendamos que si bien el nutricionista es un apoyo para nosotros, para el tema de la educación en la alimentación, la ayuda con qué alimentos poder consumir, el que prescribe la dieta es el médico. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que decirle al nutricionista qué queremos. O sea, por ejemplo, yo tengo mis pacientes con sarcopenia, yo los mando al nutricionista y no le digo, ya anda, que el nutricionista te evalúe. No, yo ahí en mi indicación le pongo, paciente con obesidad sarcopénica, diabético no compensado, glicosilados en tanto, con hipotiroidismo controlado. Entonces yo quiero que le pongas una dieta para esto. Y yo le dejo al nutricionista y le digo qué cosa quiero que le explique al paciente. Porque si yo lo mando así, el nutricionista, hay muchos nutricionistas y algunos se ponen, ¿no? No comas arroz, no comas papa, no comas esto, no comas lo otro. No, esa no es la idea. ¿Ya? Aparte, ventaja, en nuestro país hay un montón de alimentos y la comida aquí es saludable. Entonces, a diferencia de otros lugares, ¿no? Entonces, esas dietas de que no, lechuga y pollito sancochado, no funcionan. Esas dietas no son sostenibles en el tiempo. Uno, otro, hay que verlo con los pacientes. Muchos adultos mayores tienen una pensión que a la justa no les alcanza para los alimentos. Entonces, si ustedes me van a mandar, no señor, su colesterol LDL está alto y su HDL está bajo, entonces usted tiene que consumir más omega 3. ¿Dónde está eso? Usted va a comprar aceite de oliva, aceite de canola y va a consumir eso. ¿Y cuánto cuesta el aceite de oliva? No, pero es el chilito. El 50 soles. El 50, 60. Entonces imagínense. Entonces hay que O las pastillas en omega 3. el omega 3 también es caro, las pastillas de omega 3 son caras. ¿No? Y el aceite de oliva, consumiéndolo diario, ¿aumentará el requerimiento de HDL y LDL? No llega. ¿No? Entonces, por eso es importante. A un adulto mayor no le podemos decir, ya señor, dieta, quítese esto y ya. No, porque lo primero que va a hacer, tenganlo por seguro, es bajar la cantidad de proteínas. Y cuando haga eso, como más arroz y esto, va a encontrar con peor glucosa y sin masa muscular. Les duele todo. De ahí vienen a los 4 o 5 meses con su examen de colesterol hermoso, menos de 200, triglicéridos en 80, pero les duele todo, no tienen poca energía en el día, cansados, no pueden caminar, pero si mi glucosa y mi diabetes está muy bien, tienen mareo, dolor de cabeza, colesterol en 220, que le dicen, tu dolor de cabeza es por el colesterol. 220 da dolor de cabeza. No. Así que nada, atorvastatina de 40, porque está en 220 para que bajes rápido. Si no hacemos cambios en los estilos de vida sostenibles en el tiempo, no van a tener éxito. Entonces, esos disfraces de dar algo para que en el mes baje y luego ya va a volver a su hábito alimentario de siempre y va a volver a subir más todavía, ¿no? Entonces los objetivos también, por eso es importante, ya veremos en aterosclerosis, en diabetes, en hipertensión, objetivos de tratamiento no son los mismos que en una persona joven, ¿no? Es importante que sepan. Entonces, y lo cuarto, y súper importante, son las enfermedades crónicas. Entonces, va a ser importante controlarlas, claro, va a ser recontra importante. Van a haber algunas enfermedades crónicas que de por sí van a condicionar mayor pérdida de masa muscular. ¿Han visto los pacientes con fibrosis, con el BID? ¿Cómo son cuando están flaquísimos, ¿no? Bien delgaditos, ¿no? Va perdiendo cada vez más masa muscular conforme la enfermedad avanza. ¿Por qué? Porque hay enfermedades crónicas como el cáncer, ¿qué más?
la diabetes, la falla cardíaca, el enfoque, ¿qué produce en el organismo? Un estado de hipercatabolismo, ¿no? Entonces, si de por sí no hay buena ingesta, con el hipocolipid, que tienen dificultismia marcada, que a la justa se puedan respirar con su oxígeno, ni siquiera comen bien. ¿Por qué? Porque están con la disnea que no los deja ni comer. Y encima, agréganle a eso, comen poco, la propia enfermedad crónica, mayor pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas influyen. Igual, los pacientes con falla cardíaca, a 3, 4, más dificultad para caminar, disnea más marcada, entonces más pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros generemos intervenciones. Bueno, primero que identifiquemos y que generemos intervenciones. ¿Ya? A ver, en un estudio que se hizo, se vio bueno, que la pérdida de masa muscular pues, no empezaba a los 70, 80 años, ¿no? Sino que empieza mucho antes, ¿no? Como ya hemos estado conversando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para prevenir o retrasar el desarrollo de la sarcopenia? De por sí, la edad es un factor que no vamos a poder modificar, pero el resto sí. Tener enfermedades crónicas, la malnutrición, el sedentarismo son factores modificables, ¿no? Entonces, de los 4 más importantes, tenemos 3 que podemos modificar. Entonces, son los 3 en los que tenemos que trabajar desde ahora, que tenemos 20, 30 años. ¿Ya? Esperar que lleguen. Entonces, aquí en esta tabla, como pueden ver, miren, ¿qué nos dice este estudio? Que ellos hicieron un estudio en varios pacientes, no solamente adultos mayores, sino también personas jóvenes, y identificaron la relación también en las zonas azules y vieron por qué esas personas de las zonas azules viven más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? En la primera etapa de la vida, sobre todo hasta antes de los 20 años, estamos en una etapa en la que las células están en constante replicación. Todo el organismo está tratando de terminar de evolucionar, ¿verdad? Todos nuestros órganos están terminando de evolucionar, madurar. Entonces, esa es la época en la que hay mayor ganancia de masa muscular, como ven en la curva de azul. Llegamos más o menos a los 30, 35 años, hasta ahí es el punto máximo de ganancia de masa muscular. A partir de ahí empieza el declive de la masa muscular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra etapa de adultos jóvenes, es decir, hasta aproximadamente los 45 o 50 años, debe ser una época de mantenimiento y ganancia de masa muscular. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ejercicio de fuerza. De fuerza. Con peso. Sí, ¿ya? Es el único tipo de ejercicio. Hay un montón más que se pueden hacer combinados, ¿no? Pero sobre todo si tenemos fuerza, ¿ya? Y ya cuando pasamos la barrera de los 50, sobre todo 60 años, pues el declinar va a ser mayor, va a haber mayor pérdida de masa muscular y es en el momento en el que tenemos que trabajar en mantener y en lo posible tratar de aumentar. Va a ser más difícil, pero hay que al menos tratar de no perder tanta masa muscular en usted. Entonces, ¿en qué momento es más fácil cambiar estilo de vida? Jóvenes, cuando estamos jóvenes. Cuando ya están adultos mayores es muy complicado. No es que no se pueda, pero es más difícil cambiar. ¿Ya? Entonces hay que tratar de mejorar nuestro estilo de vida. Se habrán dado cuenta que hace muchos años ya constantemente se habla estilos de vida. Pero hay un montón ya de estudios sobre esto. Y ustedes lo dicen cuando vimos con las zonas azules. Sus 9 principales ejes. Primero en la cabeza, ejercicio, alimentación. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, ¿cuál es la prevalencia de la sarcopenia? Acá hay 2 estudios, los 2 son del 2022, incluso hay estudios ya del 2024 y del 2025, donde aproximadamente la prevalencia de la sarcopenia en pacientes que viven en la comunidad es del 10 al 27%. Si es que vamos a casas de reposo o hogares para ancianos, ahí aumenta mucho más la prevalencia, incluso llegando al 33%. Incluso hay estudios europeos de España que hicieron para identificar sarcopenia, más del 50% de los pacientes en la sarcopenia, ¿ya? Y sarcopenias severas. Entonces, es muy importante, es bien prevalente la sarcopenia y generalmente no le damos mucha importancia. ¿Cuándo le damos importancia?
Cuando el adulto mayor se cae, se fractura o se hospitaliza. O le da una neumonía severa, entra pesando 70 kilos y sale pesando 55 kilos. Ahí recién lo notamos. Doctora, ¿y por qué no hacen caso de los niños? ¿Porque no los cuidan bien? No, porque no se movilizan de la misma forma. ¿Ah? Ya no Entonces, sé, claro, ya no va a ya no hay la misma movilidad, ya no hay en pocos lugares de ejercicio físico, ¿no? Y la mayoría de pacientes que están en casos de reposo generalmente tienen patologías, como cuál, demencia, sobre todo hay pacientes con demencia, ¿ya? Entonces ahí hay otra tablita en relación a la prevalencia de la enfermedad, que conforme también va pasando el tiempo es mayor. Por ejemplo, incluso adultos mayores de 80 años, la prevalencia aumenta incluso a más del 50%. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? A ver, esta es la guía europea, la última que está vigente. La última que está vigente es el consenso del 2019, que fue la última vez que se reunió. Esto es en base al consenso europeo. ¿Ya? El consenso asiático es en cuanto a prevención y manejo es lo mismo, la intervención es la misma. Lo que cambia son los índices para medir fuerza y eso, ¿ya? Pero que no tienen que ustedes aprenderse la memoria. Entonces, ¿qué hay que hacer claves para prevenir las hipotecas? Según el grupo europeo, ¿qué dice? Dos cosas, ejercicio físico regular y nutrición adecuada. ¿A qué se refiere con ejercicio físico regular? Ejercicios de qué? De resistencia o de fuerza. ¿Para qué? Para mantener y en lo posible tratar de potenciar la masa muscular. ¿Ya? Complementar con ejercicios de equilibrio y función para reducir el riesgo de caídas. Eso enfocado al adulto mayor, en el que a partir de los 70 sobre todo hay que trabajar mucho el tema del equilibrio para evitar las caídas. ¿Ya? Y nutrición adecuada. ¿Cuánto es el aporte de proteína mínimo que debería tener una persona mayor en comunidad? En comunidad, así en situación aguda. De 1 a 1.2 gramos por kilo de peso al día. Para que ustedes tengan una idea. 50-50. Van a ver que ni ustedes llevan sus conocimientos. A ver, ¿Así? a ver. Con un mostrito Un ahorita. promedio mínimo. Una persona que pesa 70 kilos. Mínimo, ¿cuánto deberían tener? 70 gramos de proteína al día. Dividido en 3 o 4. 3 comidas, generalmente acá. ¿No? Desayuno, almuerzo. Desayuno. Normalmente, ¿qué desayunan ustedes? 2 pares con pollo y quinoa. Miren, es 2 pares de pollo. Sí, todo. ¿Cómo está el pollo ahí en el pancito? ¿Así bien potente el pollo? ¿O deshilachado ahí unas cuantas hilachas? Deshilachado, pero Hay unas cuantas hilachas. lo hace saber rica. Miren, para que se den cuenta. 2 huevos sancochados. Un huevo sancochado, ¿cuántos gramos de proteína? Un huevo. 6 gramos. Si es un huevito un poquito más grande, 8. De 6 a 8 gramos. Ya. 2 huevos, vamos a poner 15 gramos de proteína. 2 huevos, ¿no? Avena, muy poca proteína. Pan, muy poca proteína. Palta, muy poca proteína. Ya. Supongamos que comen sus 2 huevitos con su pan con palta y café. Más o menos ahí habrá cuánto, unos 18 gramos de proteína. Más o menos. Pancito de chicharrón. En el almuerzo, y ahí vamos 18, ¿no? A ver, en el almuerzo, ¿qué normalmente comemos? Pollo, ¿cierto? Generalmente. Ya, ¿qué parte del pollo comen? La milanesa, dije por ahí. Pecho. ¿Cuántos gramos de proteína tiene 100 gramos de pechuga de pollo? ¿Cuánto? 20 o 23 gramos de proteína. Y si es encuentro, 18 o 20. Si es pierna, 15, 12, 15 gramos de proteína. Si es ala, 8 gramos de proteína. Cuellito. La proteína, no 5 gramos. ¿Ustedes creen que un adulto mayor come un pecho de 100 gramos en una hora? Ustedes nomás. ¿Comen un cuarto de pollo o comen una presa? Un cuarto comen en su almuerzo. Yo quiero ver eso. Estoy segura que comen un octavo. Estoy segura que comen más encuentro o comen más pierna. Porque la mayoría no lo usan. Ya, vamos a ser generosos. Comen sus 100 gramos de pecho.
23 gramos de proteína ahí. Que coman, ¿con qué más comen ya? El guiso, el arroz, todo eso, muy poca proteína. Ya llegarán ahí a los 25 gramos. 25 más 18, ¿cuánto tienen ahí? 43. ¿Qué cena? Nada. No, que cena normalmente. Tecito con qué más. Un yogur. Depende del yogur. Ya. ¿Qué yogur? Griego. ¿De qué más? No, ya eso Es gente con plata, doctor. eso no es yogur griego. Yo juguito. Gloria no es yogur griego. Es mezcla láctea. O el Caramando me conté, ¿no? Ya, caramanduca. Mira, Diego le dice su compañero. Caramanduca con té. Esa es la fija. Esa es la fija. No, su tecito y a dormir. Esa cosita. Su tecito y a dormir. Con su sopita. ¿Con qué? Con patita, con huevito, con todo eso. ¿Ah? ¿Qué habrá ahí? 10 gramos es. ¿Cuántos gramos de proteína hay? 50, 55. Y eso que usted, mira, eso es una comida del día de ustedes, ¿ah? Llegan a 55, a 60, las justas. Yo estoy segura que la mayoría acá no llega a 70 gramos. Me hago mi shake de proteína y total. Imagínense ustedes, comidas. Imagínense los adultos. Pero para eso está el show. Pero hay que ir por la natural antes de hacer. Está bien que hayas hecho eso, para que también les explique algo importante. No todos los suplementos son para todos los adultos mayores. Lamentablemente hay digo lamentablemente porque se estandariza. El Ensure, ¿dónde está el Ensure? ¿Dónde está hecho el Ensure? ¿Dónde lo venden? No, lo venden en la farmacia. ¿De dónde está importado? ¿De dónde está importado? Ustedes han visto las propagandas de Ensure. En esa propaganda de Ensure han visto alguna vez a un peruano o a un latino, un performance de un latino o un peruano. ¿Cómo es el performance de los que hacen las propagandas? No tanto blancos, miren el performance. Claro. ¿Han visto o no? ¿Han visto? Se han dado el trabajo de... Les digo porque muchos de ustedes tienen abuelitos, y seguro porque a la consulta vienen los pacientes y lo primero que me preguntan es ¿qué suplemento tengo que tomar? Todos piensan que tienen que tomar. ¿Por qué? Porque la mala información de los medios es que todos los adultos mayores a partir de cierta edad necesitan, no que todos necesiten. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen síndrome metabólico y les encanta, entonces están tomando Ensure de noche. ¿Qué pasa con esos pacientes? Su glucosa está más alta. ¿Por qué? El Ensure, ¿cuántos gramos de proteína tiene? Por escape. No, pero ya, o sea, asumiendo de que la persona tiene un promedio económico que va a poder comprar el Ensure y va a consumir, como dice ahí, los tres caps en el agua. ¿Cuántos gramos de proteína tiene el Ensure? 12 gramos de proteína, ¿no? Y ese es el Ensure Advance, que todos consumen. Hay el Ensure Clínica, que tiene 20 gramos de proteína. Hay OFS, ese también ese incluso tiene caseína, ese tiene 20 gramos de proteína. El Lucerna, ¿cuántos gramos de proteína tiene? ¿Lo ven? Entonces los suplementos no se dan por dar tampoco. ¿No? Entonces no llegas ya a tomar Ensure. No. Nosotros por eso necesitamos una evaluación bien individualizada con cada paciente. Y hay que hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo. El paciente le dice, ya toma Ensure, toma 3 meses, se siente mejor, lo deja de tomar. ¿Por qué tiene que priorizar su economía en otras cosas? ¿Ya? Entonces hay que hacer bien las cosas, no dar por dar. ¿Ya? No llega, allá. Ya en clínica, porque tienen más proteínas, no todos funcionan así. En un paciente con EPOC, que a la justo se puede respirar. ¿Han escuchado pulmoquero? ¿No? Sí. ¿Cuál es la diferencia con el pulmoquero con el otro? El pulmoquero es como la mitad. No, el contenido es diferente. Tiene carbohidratos modificados. ¿Por qué? Porque hay que dar carbohidratos hipercalórica en la dieta. Carbohidratos que permitan la asimilación más rápida. Porque si no, si damos Ensure en un paciente así, más producción de flema.
de secreción respiratoria. ¿Ya? O sea, hay un montón de cosas que evaluar, hay un montón de suplementos, pero no todos son para todos los pacientes. ¿Ya? Pero para que se den cuenta, más o menos, que ni siquiera nosotros a veces llegamos a nuestro requerimiento diario, imagínense mucho menos los adultos mayores. Entonces es importante evaluación para generar intervención. Vitamina D. Eso también tienen que saber. Vitamina D, ¿dónde está la vitamina D? El señor Sol. Ya. ¿Qué pasa con los adultos mayores? No sale de No casa. sale, ¿no? Entonces tienen menor exposición. ¿Qué les encanta también? Tomar vitamina D. También les encanta. ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado de la vitamina D? Que se puso muy de moda en el COVID, porque hicieron un montón de estudios de relación a riesgo cardiovascular con vitamina D. ¿Qué hay? Sí, es cierto, tiene que ver, sí. Pero hay un problema con la vitamina D. ¿Cuál es el problema con la vitamina D? ¿Se mide vitamina D en sangre? Sí, se mide. Eso es lo ideal. O sea, vitamina D no se debe dar por dar tampoco. Vitamina D se debe dosificar en sangre. Y solo los que tienen deficiencia de vitamina D se da vitamina D. Porque la vitamina D sí es una vitamina que cuando se da en exceso produce intoxicación, ¿no? Entonces, y tiene exceso de vitaminas y produce un montón de cosas, ¿ya? Entonces sí es importante dosar. ¿Lo dosamos en todos los adultos mayores? ¿Cuánto cuesta dosaje de vitamina D? 180 son. ¿Cuánto creen que está? 200. Claro, 300, dependiendo del laboratorio, entre 300 y 500 soles. Dosaje de vitamina D. Arrocito. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? No solo con vitamina D, con todo lo que vayan a hacer de prescripción o solicitud de exámenes. Siempre pidan un examen porque ustedes están pensando en algo y van a hacer una intervención, no solo para saber. ¿No? Yo les digo esto porque veo pacientes que van a la clínica y quieren hacer un chequeo de todo. Vitamina D, TSH, T4, dosaje de B12, dosaje de ácido fólico y todo lo demás, hemograma, todo. Si hay algo alterado y el paciente no tiene síntomas en relación a esto, ¿y qué hace? Suplemento. Suplementar. O simplemente agarrar y no sabe qué hacer. No pidan exámenes por pedir. Pidan exámenes en relación. Los exámenes no se tiran así a ver qué cosa encuentran. Los exámenes son para qué? Dirigidos y para confirmar mi sospecha clínica, ¿no? Salvo que sea, bueno, pues otra cosa para seguimiento, no sé, ¿no? Pero no son tan al azar. Así que dosar vitamina D en todos los adultos mayores para saber nomás cuánto tiene y a ver si por si acaso le tengo que dar o no es tampoco, no está bien eso, ¿no? Doctor, en este caso, si es que, por ejemplo, un adulto mayor, con esta pregunta, ¿no? De que quiero saber y hacer un análisis absolutamente todo un chequeo completo, ¿cuál sería mi respuesta? O sea, ¿cómo decirle que no es? Depende, o sea, siempre que un paciente viene, te dice, yo quiero hacerme un chequeo, pero ¿por qué se quiere hacer un chequeo? Siempre tiene que preguntar por qué. No, porque quiero saber nada más cómo es todo. Bien raro, pero y empiezan a preguntarle más, ¿no? ¿Tienes hermanos que tengan problemas tiroideos, diabetes o esto? Ah, sí, tengo un hermano y yo también por si acaso quiero saber cuándo está mi glucosa. Ah, entonces, ¿quién tiene un factor de riesgo, no? Tiene factor de riesgo de diabetes. Ah, ok. Entonces, su preocupación es su factor de riesgo familiar. Listo, ¿qué más? No, es que estoy bajando de peso. ¿Cuánto normalmente peso? 70. Y ahora he empezado a bajar de peso. ¿Puede ser por el proceso del envejecimiento que come menos? Sí. Y le empiezas a preguntar, señor, ¿usted come menos? Sí, yo no como igual que antes. ¿Siente que tiene menos energía? Sí, tengo un poco menos de energía. Ahí vamos a ver la escala SARC-F, que tiene esas preguntas. Y ahí uno dice probable ser completo. Entonces sí me conviene dosar, ¿no? Porque no voy a esperar a que esté caquético, desnutrido, o sea, que sea evidente en mi ojo para recién decir, voy a evaluarlo. No, para eso existen esas escalas de screen que les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, siempre que un paciente se quiere hacer un chequeo, siempre hay una preocupación detrás de algo que aparentemente le puede estar preocupando. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Interrogar de forma adecuada para darse cuenta o identificar qué es eso que le está preocupando, que podría no estar mal. Ya, entonces, vitamina D, no dar así al azar. ¿Ya? Y lo otro, la ingesta adecuada de calorías. Sí, es importante que nosotros, de la mano con el nutricionista, identifiquemos cuánto es el requerimiento calórico, proteico, de carbohidratos y todo de nuestro paciente. Enfocado siempre individualizado. ¿En qué? Sus enfermedades crónicas, los medicamentos que toma. Ustedes saben que así como hay interacción fármaco-fármaco, hay interacción fármaco-alimento.
¿verdad? Entonces es importante que evaluemos todo eso, ¿ya? Lo otro, estilos de vida saludable, lo que hemos estado conversando, ¿no? Lógicamente, pues no tiene que haber el tema de nada de bebidas alcohólicas, evitar el cigarro, mantenerse en peso saludable. Esto con el peso, vamos a, en el caso específico de los adultos mayores, lo vamos a tocar con pinzas, ¿ya? Entonces, como les he explicado en las clases anteriores, el índice de masa corporal antes era la principal forma de identificar bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces ahora incluso hablan ya de obesidad clínica, obesidad preclínica, ¿no? Hay otras clasificaciones. El índice de masa corporal ya está pasando de moda para evaluar la peso. En los adultos mayores lo tenemos en cuenta para estudios de comunidad, o sea, grandes estudios, pero para estudio individualizado de un paciente es un valor ahí para mirar, pero no para tomar decisión, ¿ya? Puede haber pacientes de 80 kilos y tener, como la foto que les mostré al inicio, y tener sarcopenia, ser frágiles, y puede haber pacientes de 60 kilos que no necesariamente tienen ni sarcopenia ni tienen fragilidad, ¿ya? Entonces el peso es un factor muy particular que hay que verlo con mucho cuidado. No con eso encasillar a un paciente en obesidad, en sobrepeso, bajo peso. Incluso actualmente ya se está hablando que el índice de masa corporal va a entrar en desuso, incluso como les dije, ¿no? Hay muchas evaluaciones. Han visto los nutricionistas ahora ya bioimpedancia, para perímetro abdominal, circunferencia pantorrilla, circunferencia braquial, o sea, más datos antropométricos, más que índice de masa corporal, ¿ah? Y la detección temprana. Es importante, ¿no? Que en adultos mayores que tengan factores de riesgo. Entonces, ¿qué adultos mayores para ustedes sí sería importante evaluar sarcopenia? ¿En todos? No en todos, ¿no? Pero en quienes sí tenemos que dar más pacientes. Los postrados en realidad, ya vemos que ya es sarcopenia. Pero ¿cuáles no se los pueden escapar? Los que están al medio de los extremos. Uno que va al gimnasio y está muy vigoroso, probablemente no. Y el que está ya postrado y camado hace mucho tiempo, ya sabemos que va a tener sarcopenia. Los que usan bastón. Los que usan bastón. Uno. Otro. Los que se caen. Otro. ¿Quiénes más? Enfermedades. No pueden subir escaleras. No tienen actividad. Enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas? Diabetes, Diabetes. hipertensión. ¿Qué más? Epo. Artrosis. Muy bien. Los que limitan la movilidad. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca. Osteoporosis. Voy a hacer un spoiler de la siguiente clase. Osteoporosis es una enfermedad asintomática. ¿Ya? La osteoporosis no produce síntomas. La osteoporosis la buscamos ¿por qué? La definición. Exacto, para identificar riesgo de fracturas, ¿no? Entonces evaluamos por eso osteopenia. A osteopenia le ponemos a todos calcio, vitamina D y antirresortivo. No, evaluamos score de riesgo, ¿no? Quiénes se pueden fracturar y quiénes no. Entonces, importante que aprendan. Osteoporosis es una enfermedad sin síntomas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? En la clínica vienen los pacientes adultos mayores que les duele todo. ¿Qué les dicen? Háganse su densitometría. Sí. Se hacen su densitometría, 300 soles, ya no está tan cara. Se hacen su densitometría y les sale osteopenia en la columna y osteopenia en el radio. Osteopenia en la columna, bueno, todo riesgo para caídas. En el radio, no, el riesgo se mide en la cadera y en la columna lumbar, ¿ya? Entonces se evalúan, ya, bueno, sale riesgo de la paya, tomarse menos su calcio, su vitamina D, se compran el de marca, se compran el ácido solendrónico que se coloca una vez al año para que se estén tomando. ¿Cuánto cuesta el ácido solendrónico? Como 1.500 soles. Su calcio, su vitamina D, pasan 3 meses, vuelve a la consulta y sigue con dolor. Porque el osteoporosis no duele, lo que duele es la artrosis. Y todo lo demás, la pérdida de masa muscular, la mialgia, todo, ¿no? Pero la osteoporosis no duele, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Como les decía, ¿qué otras enfermedades? La cirrosis, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal crónica. En pacientes diabéticos, sí o sí tengo que evaluarles sarcopenia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? La mayoría
si están con debut de diabetes, generalmente tienen obesidad sarcopenia. Y los que ya tienen mucho tiempo, generalmente están delgados y tienen sarcopenia severa. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes yo tengo que evaluar. Otros pacientes que se movilizan poco, con dismovilidad, que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Pacientes que la mayor señora, usted en su casa, sí, yo hago mis cosas. Ya le preguntas a la hija, no, te dice, ella me ayuda con algunas cosas. La mayor parte del tiempo camina o está sentada. Sentada, eso es normal. Eso es normal. ¿Ya? Mucho tiempo sentado es una dismovilidad 1B o 2. Entonces, eso es factor de preocuparse sarcopenia. Todo este tipo de pacientes son los que nosotros tenemos que ponerle ojo. Paciente que estuvo hospitalizado, salió al alta, probablemente sarcopenia. Este tipo de pacientes. Pacientes con dolor crónico se movilizan menos que la sarcopenia. Ya. Entonces, el algoritmo de diagnóstico. Aquí vamos a conversar. Este algoritmo de diagnóstico es uno de los más prácticos, es el que está establecido por el Grupo Europeo, es del 2019, es el que está vigente, es el último. El asiático es muy parecido, solo que diferencia cuando hacerlo en comunidad, hacerlo hospitalizado o en investigaciones. Entonces es más complejo, no como para ustedes. Este sí, este es muy práctico, incluso en la atención primaria se puede utilizar. Entonces, ¿qué dice en este grupo europeo? Que lo primero que hay que hacer es la búsqueda de casos. ¿Cómo los buscamos? Primero identificando lo que ya les hemos dicho, ¿no? Caídas, post-hospitalización, enfermedades crónicas, todo eso. ¿Cómo busco el caso? Con una escala que se llama SARC-F. Esa escala, ahorita lo vamos a ver, nos va a ayudar a identificar probables sarcopenias. No necesariamente, no es para diagnóstico, es solo para escribir. Esta SARC-F van a leer un montón de lugares que dice que hay variantes, ¿no? Hay variantes para hacerlo en la comunidad, para hacerlo en casa de reposo, para hacerlo hospitalizado. Hay un montón de variaciones del SARC. Una de las que más evidencia tiene de sensibilidad, que es justamente lo que necesitamos, que no se nos escape ninguno, que sea positivo, es el SARC-F-CAL. Es una escala que mide, aparte del SARC-F, circunferencia de pantorrilla. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, supongamos que un paciente que vemos que se está cayendo mucho en la casa, ¿no? En la comunidad. Le hacemos SARC-F y nos sale negativo. Es poca la probabilidad de sincopenia, es poca, no quiere decir que no. ¿Se pueden escapar algunos pacientes? Sí, porque la escala no tiene mucha sensibilidad. ¿Ya? Entonces, supongamos que sale positiva. Sospechamos que puede haber sarcopenia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluación. Idealmente evaluamos la fuerza. ¿Cómo lo medimos? Con dinamómetro, ¿ya? Que tiene sus rangos. No es objetivo para ustedes que aprendan el rango exacto, eso no les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Pero sí tienen que saber que hay forma de medir la fuerza y es a través del dinamómetro. ¿Y qué pasa si tengo un paciente que tiene una enfermedad que hace que tenga los brazos hinchados o, por ejemplo, tiene artritis y tiene las manitos deformes? ¿Cómo medimos la fuerza? No va a poder agarrar. Y esto nos va a salir un resultado. O los que tienen Parkinson. O los que tienen Parkinson. ¿Cómo vamos a hacerle medir? No va a poder. Los que están amputados. Los que tienen neuropatías. Tienen túnel carpiano, no pueden hacer eso, porque va a salir disminuido. Y no necesariamente significa que sean enfermos. ¿Cómo evaluamos? Sí, se puede. Hay una prueba que se llama fuerza de extensión de la rodilla, que es un aparatito también, una herramienta, perdón, que igual se mide, y se mide fuerza de cadera y fuerza de extensión de rodilla. También se puede utilizar. ¿Ya? Entonces son alternativas. Sí, es un dispositivo en el que hacen al paciente estirar la rodilla y ahí se calcula cuánto es la fuerza. Sí, claro, sí varía. Pero si tú no utilizas la mano, ¿qué es lo que más vas a utilizar? Así es, por compensación, ¿no? Entonces, y si eres un paciente que tiene cirrosis o falla cardíaca y tienes la mayor parte del tiempo los pies hinchados, no puedo hacerte circunferencia y pantorrilla, porque me va a salir alterado. ¿Qué te tengo que hacer? Dinamómetro, fuerza de agarre, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del tipo de paciente que evaluemos, ¿ya? Pero bueno, entonces idealmente hacemos esto. La otra, fuerza
la otra forma de medir fuerza, si es que no tenemos el dinamómetro, porque no es tampoco que sea una herramienta que todo el mundo tiene. Por ejemplo, no todos ni siquiera los propios geriatras todo el mundo tiene. Hay lugares donde hay lugares donde no hay. Y hay que ver que el dinamómetro esté bien calibrado, hay que ver que cumple los índices de calidad, hay un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, hay un dinamómetro, imagino que ustedes usan mucho Temu. Hay dinamómetros en Temu baratos, que muchos de mis colegas geriatras también los han comprado. Pero cuando hemos querido comparar la fuerza con un dinamómetro de llama, que es el que más se utiliza, el que está más validado, no es igual. ¿Ya? Entonces ahí el rango cambia. Entonces, ahora que vamos a decir, no, el chino no se lo, no, sí, pero es que su población es muy distinta a la nuestra. Entonces, su índice de medición tiene que ser diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Lógicamente, pues hacer estudios acá en Perú más, ¿no? Para poder estandarizar. Pero bueno, entonces, supongamos hacemos dinamómetro, nos sale positivo, baja fuerza. Entonces, lo segundo, ahí hablamos ya de sarcopenia probable. Basta que nosotros digamos sarcopenia probable para ya intervenir. ¿Y qué tenemos que hacer? Ejercicio y dieta. Las dos cosas tenemos que intervenir. Entonces, no necesitamos confirmar sarcopenia para recién intervenir. En los lugares donde sí se pueda confirmar, que por ejemplo es en un hospital, un instituto especializado de mayor nivel, o con fines de investigación, sí tendríamos que confirmar sarcopenia. ¿Cómo lo confirmamos? Idealmente con DEXA. DEXA es un tipo de densitómetro que lo que hace es medir la masa muscular, la grasa y el hueso, las tres cosas. Hace un corte, los divide a los tres y te dice exactamente cuánto de masa muscular tienes. Ahora, esta mide la masa nada más, no te mide la calidad ni nada. Ahora hay DEXAs que están ya ajustados a índice de masa corporal, porque yo no voy a medir DEXA a un paciente de acá de la sierra que mide 1,50 m con un DEXA que me traen de Europa en alguien de 1,80 m. Me va a salir siempre disminuido y no necesariamente significa que tenga poca masa muscular, ¿no? Entonces ahora felizmente ya hay DEXAs que se ajustan al índice de masa corporal y se puede saber exactamente si está adecuado o no para la persona. ¿Ah? Hay el VIA. ¿Qué es el VIA? La bioimpedancia. ¿Alguna vez han visto la bioimpedancia? Más adelante lo voy a mostrar, pero esa es otra forma de medir también sarcopenia. ¿Cuál es el problema de la bioimpedancia? La bioimpedancia está muy relacionada a la cantidad del agua corporal total. Entonces, es un paciente que tiene edemas, es un paciente que recién ha comido, es un paciente que no toma mucha agua o toma mucha agua, va a variar. Entonces, no es tan precisa, pero igual nos ayuda. Lo más moderno que hay, tomografía, resonancia, y lo que está ahorita tomando un montón de protagonismo, ecografía. Y ahora lo último que ya está saliendo en el 2024-2025, inteligencia artificial asociada a imágenes como la ecografía. Ahí lo voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos esto, supongamos que hacemos el DEXA, nos sale confirmado, baja masa muscular, con eso confirmamos recién sarcopenia. ¿Ya? Les repito, no necesitamos confirmar para intervenir, basta que tengamos probabilidad, ya tenemos que intervenir. Ya estamos en un hospital tercer nivel, tipo hormonal, Rebateati, tal 2 de mayo, tal, que tiene todo. Entonces ya, y si mi paciente confirma sarcopenia, ahora no solo me basta eso, yo tengo que ver la severidad de la sarcopenia, cuánto repercute en su actividad. ¿Qué voy a hacer para eso? Una prueba de esfuerzo de rendimiento físico. La cabeza, ¿cuál puedo hacer? El SPPB, que es de que ya hemos estado mostrando. Que incluye una prueba de velocidad de marcha, tándem, semitándem y levantarse en la silla. Y con eso, con una puntuación. Ahora, esa prueba, ¿no? Fue hecha en Europa, entonces estuvo estandarizada para los criterios de allá. ¿Qué hicieron los asiáticos? Hicieron estudios y la validaron para su población. Nuestra población hay validación en Colombia, en Brasil y en México se estudia bastante, sí están haciendo, pero no es que está validada en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que utilizamos. Entonces, una vez, si sale alterado esto, ya hablamos de sarcopenia severa, ¿ya?
Ahí les voy a dejar una lámina para que puedan aprender. Entonces, ahí está la famosa prueba de Sackett. Es una prueba subjetiva, sí, porque está enfocada en preguntas, básicamente, de autorreporte del paciente, en este caso, si ya tiene algún acompañante. Y miren, la primera tiene 5 preguntas. ¿Cuál es la primera? Va a medir fuerza. ¿Cómo? ¿Qué tanta dificultad tienes para llevar o cargar 4,5 kilogramos? ¿Cómo le preguntan eso ustedes a un paciente? Señor, ¿tiene dificultad para cargar 4,5 kilogramos? Una olla. Ya, ¿qué más? Una bolsa de azúcar grande, ¿Pero se tiene más de 5? ¿no? Ya. O sea, la idea es que nosotros le preguntemos correlacionando con algún objeto que en promedio pese 5 kilos. Porque decirle, ¿puede cargar 4,5? Es un poco complicado. ¿Ya? Le puede decir, señor, usted cuando va al mercado carga la bolsa de las frutas, en promedio compra 4 o 5 tipos de frutas, ¿lo puede cargar? Sí, sí puede entonces, ¿no? ¿Ya? Asistencia para caminar. ¿Qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando por un cuadro? ¿Ya? Pregunte, más o menos, ¿qué dificultad tiene para ir de su cuarto al baño? No, normal, lo puedo hacer. Problema. Levantarse de una silla. ¿Qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla o de la cama? Le pregunta, ¿usa bastón? No, en la casa no camino con bastón, pero ahí cuando ves en la consulta está con su bastón. Le preguntas al hijo, no, pero si se agarra para caminar, para levantarse, necesita ayuda de alguien que pueda ser un poco más fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿necesita ayuda? No, es algo que no está bien. ¿Ah? Subir escaleras. A ver, ¿qué tanta dificultad tiene para subir 10 escaleras? ¿Usted su casa de cuántos pisos es? Ya, de 3 pisos. ¿Puede subir al segundo piso? Sí puedo. Probablemente no tenga dificultad, ¿no? No puedo, no subo ya. Mi cuarto está en el primer piso porque yo no subo al segundo. ¿Por qué no sube? No, es que ya no tengo tanta fuerza, no puedo caer. Eso no es normal. ¿Ya? Caídas. ¿Cuántas veces se ha caído el último año? Ninguna, 3, 4 más. Entonces, de acuerdo a eso, da una puntuación. Si se dan cuenta, es bien subjetivo. Esta escala, su sensibilidad aproximadamente, solo, está en más o menos 60. ¿Ya? O sea, 40%. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10, probablemente 4, podemos decir que no, o que tienen baja probabilidad de sarcopenia, y de repente sí lo son. Entonces, no es una escala que nos ayude tanto, ¿no? Pero la podemos utilizar. Entonces, a esta escala, como no tiene una sensibilidad tan alta, y se nos pueden escapar 4 de 10 en cada evaluación, se le agregó otra medida, que es la circunferencia de pantorrilla. El SARC-F, CAL, que es SARC más medida de pantorrilla, CAL, su sensibilidad aumenta hasta más del 80%. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 se nos puede escapar 1, probablemente. Entonces, mucho mejor sensibilidad. Ahora hay otros SARC. Ahora hablamos ya del SARC global. En los pediatras utilizamos ya más SARC global, o el otro, el SARC-OGS, que son escalas que no solamente ven la parte subjetiva, sino usan datos antropométricos y clínicos. Para el SARC global utilizamos si el paciente tiene más de 75 años, si es varón o mujer, si toma más de 5 fármacos, utilizamos otros parámetros. Y por ejemplo, el SARC global tiene una sensibilidad más del 90%. Entonces, cuanto mejor sensibilidad es mucho mejor para nosotros, ¿no? Entonces, pero esta escala igual es útil, es recontra útil, ¿ya? Es la que generalmente se utiliza más. Evaluación, ya. Entonces, como ya hemos visto en esta parte, para búsqueda de caso utilizamos SARC. Para evaluación de la fuerza. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El dinamómetro, ¿no? Que es el que principalmente utilizamos, que es el que ven por acá. ¿Ya? Le llamamos fuerza de agarre. Y el otro test es el test de levantarse en la silla, que también lo utilizamos un montón. Entonces, mandamos al paciente a poner los brazos como abrazarse y levantarse de las sillas 5 veces sin parar. Entonces, de eso tomamos tiempo. Y de acuerdo a eso también hay una valoración que se realiza. Entonces, eso es otro. Eso para evaluar fuerza.
Lo confirmamos, como ya les dije, con DEXA o bioimpedancia. DEXA, como ven acá, mide exactamente el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y porcentaje de densidad ósea. ¿Ya? Es el gol estándar en realidad hasta ahorita el DEXA, pero es poco accesible, ¿ya? Porque es caro, no hay en todos los lugares. Pero si estamos en un hospital, ya les dije, de instituto especializado o fines de investigación, no tenemos que utilizar. Bioimpedancia, hay varios tipos de herramientas. Esta que está ahí es una de las más conocidas, es una de las más utilizadas en los hospitales, en el que mide a través de circuitos eléctricos la distribución, como ven ahí, proteína visceral, agua intracelular, agua extracelular, mineral óseo y masa grasa. Desde fácil de ventajas, accesible, rápido, no es tan costoso, portátil, incluso lo pueden hacer aquí de cama los pacientes. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene mucha variabilidad con factores externos. ¿Ya? Ya les dije, depende si toman poca agua, mucha agua, si hay edema, no hay edema, entonces no es tan preciso. Cosas nuevas que hay, ¿no? Que se está utilizando y que la gente lo dice desde esa época. Por ejemplo, tomografía. En esta tomografía, ven lo rosa, todo eso es la masa muscular. Entonces, el CTL3 es la medida de la masa muscular en tomografía en un corte de lumbar 3. Entonces, ¿por qué lumbar 3? ¿Por qué no se mide otro músculo? ¿Por qué escogieron lumbar 3? ¿Por qué creen? ¿Dónde está el lumbar 3? El músculo lumbar 3. Atrás, ¿no? No es el psoas. Está pegado a la columna, ¿no? El lumbar 3. ¿Qué pasa con el cuádriceps, con el bíceps? Son músculos que dependen mucho de qué, de nuestra movilidad o nuestra actividad, ¿no? Entonces, si alguien trabaja, por ejemplo, los que trabajan en limpieza, están barriendo, cargando cosas, todo, ¿cómo tendrán sus bíceps? Claro, y su cuádriceps, más o menos, ¿no? ¿Ya? Si es una persona que trabaja todo el tiempo sentado, administrativo, va a tener menos, ¿no? Entonces, ¿qué se dieron cuenta en los estudios que hicieron? Que el lumbar 3 es uno de los músculos, la lumbar 2 también, la 4, pero sobre todo la 3, que menos se modificaba con la actividad física, muy independientemente de la actividad que realizara. Y que sí tenía relación con el resto de músculos del cuerpo. Por eso es que la empezaron a tomar para hacer estudios. ¿Ya? El otro es la resonancia, que también es un método que sirve para evaluar masa muscular. Y lo que más ahorita está, pues, como les dije, tomando protagonismo es la ecografía, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Exacto, más barato, más accesible, portátil, todo. Pero, ¿cuál es el problema de la ecografía? Operador dependiente, ¿no? Entonces, pero, frente a eso, creo que no lo he puesto. Frente a eso, ¿cuál es el tema de cómo podemos evitar el sesgo del operador? Muy bien, estándares, ya, curvas, exacto. Inteligencia artificial. ¿No? Entonces, ¿qué han hecho? Han introducido datos en topometría de los pacientes y han sacado de acuerdo a eso curvas y estándares. Entonces, lo que hacen ahora con inteligencia artificial es, con la ecografía, miden, o sea, evalúan la masa muscular, el principal músculo, en el caso de ecografía, con el que más está haciendo estudios, con el cuádriceps. ¿Ya? Entonces, hacen ecografía del cuádriceps y de acuerdo a eso entra toda la información a una base de datos. Ahí la base de datos lo trabaja con lo que nosotros le indiquemos. Paciente que tiene diabetes, índice de masa corporal tanto, consume tanta cantidad de proteínas, un montón de cosas que te piden dependiendo de cuál utilices. Y de acuerdo a eso te sale paciente con 99% de probabilidad de tener sarcopenia, una cosa así. ¿Ya? Y si no, con bajo riesgo, con poca probabilidad. Pero su sensibilidad es del 99%. Altísima. ¿Ya? Entonces, por eso se está utilizando un poco tiempo, más barato que una tomografía. Una resonancia. ¿Ya? Por eso es que se está utilizando un montón. La I es la voz.
Sí, justo el fin de semana hubo un congreso de geriatría que fui y ahí hubieron unos ponentes de México, y otro de Estados Unidos y de Brasil, donde presentaron estas cosas. Inteligencia artificial para uso de, sobre todo, ecografía, ¿ya? Que es localidades. Ya. Y por último evaluamos la severidad. La severidad es CPPB. Hay varias pruebas que se pueden utilizar, pero la que más utilizamos es CPPB. ¿Qué más utilizamos? Velocidad de la marcha, también podemos utilizar. Prueba de levantarse en la silla, también podemos utilizar. Y también apagón. ¿Cuál es el problema con el TANE apagón? Que es una medida que no es tan específica para identificar sarcopenia, ¿no? Entonces lo utilizamos más en fragilidad, pero sirve, sí sirve, ¿no? Entonces sobre todo utilizamos más SPPB. Entonces SPPB, arriba está la prueba de tándem, de semitándem, y de acuerdo a eso igual nos sale la puntuación. Y con eso podemos, si es que sale positiva, hablamos de sarcopenia severa, ¿no? Intervenciones, lo que hemos estado hablando, ejercicio físico. Ya, pero ¿qué tipo de ejercicio voy a hacer? Fuerza. En el adulto mayor hablamos mucho de un tipo de ejercicio que se llama multicomponente. ¿Por qué? Porque no solo está enfocado en fuerza, sino en resistencia, en flexibilidad y en equilibrio, en esas 4 parámetros. ¿Ya? No sé si les comenté a ustedes, no me acuerdo. Hay un programa de ejercicio europeo que se llama Baby Frame. Se les he comentado. Por ejemplo, ese programa de Baby Frame, lo que primero hacemos es evaluar ese PPB y de acuerdo a eso, de acuerdo al puntaje que nos salga, clasificamos al paciente a ruedas. Rueda A, B, C, D, siendo él la más óptima, ¿no? La más difícil, por así decirlo, a la que deberían llegar todos los pacientes. Entonces, el Baby Frame es un programa de ejercicio multicomponente, súper fácil de hacer y de aplicar en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice acerca del ejercicio físico en este grupo europeo? Que mínimo deberían ser 2 a 3 veces por semana. Idealmente 5 veces a la semana, ¿no? Pero mínimo 2 a 3 veces por semana, ¿ya? Entonces, y el más efectivo es el entrenamiento de fuerza. En cuanto a la nutrición, lo que les he comentado, 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo por día, y si el paciente está en un estado de situación aguda, un estado precatabólico, por ejemplo, un estado de infección hospitalizado, incluso a veces los requerimientos llegan hasta 1,5, 1,8, hasta 2 gramos de proteína, incluso hospitalizados en UCI, hasta 2 gramos de gramos de proteína por kilo de día, ¿no? Entonces, pero en los pacientes de comunidad, mínimo 1 a 1,2, al menos a eso deberían llegar. Pacientes en comunidad con EPOC, falla cardíaca, cirrosis, enfermedad renal crónica. Bueno, enfermedad renal crónica es un capítulo aparte, porque allí el consumo de proteínas tiene que ser muy individualizado, incluso a veces baja un poco, pero en el resto de enfermedades crónicas hasta 1,5 gramos de proteína por kilo por día. ¿Ah? Deficiencia de vitamina D, hay que identificarla. Si tenemos un paciente con caídas frecuentes, que no tiene osteoporosis, no está tomando vitamina D, sí sería importante usar vitamina D para ver si hay insuficiencia. Y en caso no se pueda usar como yo. O sea, sí, por ejemplo, en sarcopenia sí está indicado utilizar vitamina D. Hay dosis incluso y tiempos en los que se puede tomar. Pero lo ideal es dosar, no dar al azar. Pero si supongamos, hacemos diagnóstico de sarcopenia, no sarcopenia probable. Sarcopenia probable, intervenciones, ejercicio y dieta. Pero si ya yo confirmo sarcopenia, hago DEXA o bioimpedancia y veo baja masa muscular, o sea, ya diagnóstico sarcopenia, sí, una de las intervenciones es la vitamina D. Y ahí sí deberíamos tratar de dosar. Pero si no la podemos dosar, podemos dar vitamina D. ¿Y por cuánto tiempo esto lo recomendamos? Hacemos un tiempo, generalmente 6 meses. Obviamente que en ese tiempo, aparte de eso, también tiene que hacer ejercicio físico, tiene que mejorar el aporte de proteínas, ¿ya? Y evitar, por lo que les dije, ¿no? Estas dietas muy hipocalóricas, que es lo que generalmente hacemos con los adultos mayores y que no está bien, ¿no? Doctora, pero si yo tuviera, idealmente, ¿qué debemos hacer? Reforzar 2 cosas: nutrición, que es aporte adecuado de proteínas, y ejercicio físico, sobre todo fuerza, potenciar la fuerza.
Ya, pero si tuviera que escoger dieta o ejercicio y solo uno de los dos sería posible que mi paciente realice, ¿cuál escogería? ¿Qué dices? ¿Dieta o ejercicio? Si tengo que escoger que uno vaya a potenciar más que el otro, ¿dieta o ejercicio? Ejercicio. Incluso el ejercicio de por sí y no reforzando tanto la dieta tiene más resultados que solo reforzando dieta y no hacer ejercicio. ¿Ya? Así que entre los dos, ejercicio. Ejercicio le gana. Ya, el manejo de comorbilidades es importantísimo, ¿no? Muchas veces les he estado repitiendo, hay algunos medicamentos que de por sí son anorexígenos, ¿no? O disminuyen el apetito en los pacientes. Por ejemplo, bien común utilizar una de las enfermedades crónicas más prevalentes, diabetes, A la glibenclamina. metformina. ¿Qué hace la metformina? Restringe, disminuye el apetito. ¿Ya? Entonces, uno y otro producen problemas gastrointestinales, ¿ya? Y por ende también disminuye el apetito. Entonces, metformina. Entonces, hay que tener cuidado con los medicamentos. Si tengo un paciente diabético, sarcopénico, con bajo peso, nuestro medicamento de elección no puede ser metformina, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? La L-arginina. Ejercicio. Esa que es la que menos picos tiene. ¿Qué otros medicamentos? Muy bien. Ajá, exacto. ¿No? Esos son los medicamentos de elección. ¿Ya? La SGLT2. Inhibidor de SGLT2. Así es. Diabetes e insuficiencia cardíaca, igual, lo mismo también a los pacientes. ¿Qué les dan? Furosemida, espironolactona, sobre todo la furosemida, ¿no? Que no se debe dar sola, porque produce pérdida de potasio también, pero ¿qué más produce? La furosemida en los adultos mayores, que toman dosis muy altas de la forma adecuada. Incontinencia urinaria, toda la noche está en el baño. ¿Ya? Limita su funcionalidad, más riesgo de caídas, más problemas en comer. ¿Ya? Hay que prevenir y tratar la fragilidad y las caídas. Hay que intervenir la fragilidad, sí, ¿no? Entonces, pero la base de la fragilidad es la comer. ¿Ya? Revisión de los fármacos, igual, los medicamentos que utilizan los pacientes, ¿no? Nunca ningún medicamento a un adulto mayor es de por vida. Muy raras veces son de por vida. Muchos cambian con el tiempo, las dosis, la frecuencia del medicamento. Hay medicamentos que toman un tiempo, otros tiempos no. ¿Ya? Entonces, en el adulto mayor todo es muy personalizado. Nada es por siempre y para siempre. Evaluación y monitoreo. Una vez que yo diagnostiqué a un paciente con sarcopenia, listo, probabilidad, porque no hice DEXA, porque no tengo en donde trabajo, listo, y hago SARC-F, CAL, me sale positivo, mando a mi paciente a hacer PB Frame, lo mandé al nutricionista, optimizó la alimentación, bueno, tuvo que usar suplementos, ya, pero optimizamos la nutrición, optimizamos el ejercicio. 12 semanas después, más o menos son 3 meses, lo tengo que reevaluar. ¿Qué voy a hacer? De nuevo el mismo algoritmo. Primero, SARC-F o SARC-CAL, cualquiera de los dos, que evalúo de nuevo con el dinamómetro y voy evaluando resultados. Y voy haciendo mi curvita de resultados y voy viendo cómo va mi paciente, que idealmente debería ir mejorando. ¿Va? Conclusiones entonces, la sarcopenia impacta directamente en la independencia, en la movilidad y la calidad de vida de los pacientes, por lo que mantener la fuerza y la masa es esencial para vivir más y mejor. El ejercicio de fuerza regular combinado con la nutrición adecuada es la intervención más eficaz para revertir y frenar la pérdida de la masa muscular. Y hay que identificar a tiempo la disminución de esta fuerza para que así podamos actuar precozmente con programas de ejercicio y nutrición para reducir el riesgo de caídas, de fragilidad, de discapacidad y dependencia. Ya, listo. Eso es el completo. ¿Ya? Muy bien. Ya, vamos a tener un break. 10 minutos. De las 4 horas.
Ya, listo. Chicos, ¿dónde está la lista? ¿A alguien le falta escribir? Oye, ¿has copiado mi sitio?